La más cordial bienvenida a todos. Gracias por darse este tiempo a todos y todas, por asistir a esta cita que enviamos el día de ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente. Bueno, el contexto, ustedes saben, a nivel mundial, a nivel de país, estamos con este tema pandémico que nos ha llevado a modificar casi la mayoría de nuestras prácticas, ¿cierto? Y lo hemos visto en nuestro diario vivir. Y claro, quizás antiguamente no calificaba o no era concebido dentro de los establecimientos la figura del psicólogo, actualmente de los prevencionistas de riesgo, más adelante quizás vamos a tener que incluir abogados y así tantos especialistas más que nos permiten dar respuesta a las necesidades que van surgiendo dentro de nuestra misma población atendida, que son los estudiantes en este caso y nuestros apoderados. Y bueno, bajo esta mirada es también muy necesario e importante poder estar informados, y lo cual nos permite saber sobre qué escenario estamos y en función de eso tomar decisiones, dar el paso siguiente y también saber a qué nos atenemos bajo diferentes circunstancias. En este caso, frente al posible contagio y frente a lo que significan los procesos o los protocolos, los pasos a seguir, estamos reunidos entonces en esta tarde, agradeciendo la gestión de don Miguel Rivera, el prevencionista de riesgo de nuestro DAN, y también con el apoyo de don Leodán Uribe, encargado de convivencia escolar a nivel comunal, que apoyó la gestión. Y bueno, en realidad estamos acá para eso, para aprender, para informarnos, para tener desde fuentes certeras información. Ya, así que en primer lugar, brevemente le voy a dar el paso a nuestro director para que lo salude y posteriormente vamos a seguir con el programa. Don Mario, por favor. Bueno, saludarlos a todos y a todas en realidad, esperando que sea una muy buena jornada. Creo que siempre es importante estar al tanto y conocer cuáles son nuestros beneficios y nuestros derechos en realidad. Y creo que es la oportunidad. Yo agradezco esta gestión porque todos estamos en duda, todos estamos expuestos y en algún momento podemos requerir de una asistencia. Y esta es la oportunidad para que nuestras dudas queden resueltas. Así que agradecer la gestión y esperemos tener una muy buena jornada de trabajo hoy día. Gracias, don Mario. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejar con ustedes a don Miguel. Él nos va a dar a conocer el programa y cómo se va a ir desarrollando esta jornada, ¿ya? Don Miguel, el micrófono es suyo. Ya. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Esperar que estén todos bien. Ya. Bueno, tal cual como comentaba María José, esta es una jornada para revisar la circular 559, ya que imparte las instrucciones para la reanudación a clases. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en esta circular viene reducido todos los pasos a paso que nos había entregado el Ministerio de Educación, viene reducido en esta circular, que fue la última que llegaron. Ya está todo lo que es la organización de la jornada, ya las medidas preventivas que tenemos que tener al momento de estar con un colega, estar en espacios cerrados, ya los conceptos importantes que debemos saber también cuando una persona se contagia, cuáles son los pasos que debemos de seguir, cuándo va a ser considerado una enfermedad causa laboral también, que eso lo va a aclarar todo Mauricio en su momento, ¿ya? Los materiales necesarios que debemos tener también en los establecimientos educacionales, el stock, el control de stock que debemos de tener, ya las dosificaciones que deben hacer los auxiliares servicios para hacer la limpieza y desinfección de los distintos espacios que se van a ocupar en el establecimiento, ¿ya? Bueno, voy a dejar con ustedes a Mauricio, ya que es el asesor de la H, del Departamento de Educación y de la Municipalidad, quien nos va a explicar a grandes rasgos la circular 559, ya, y cualquier duda que tengan, irla dejando anotadita por ahí para al final de que tengan en su exposición, hacer la ronda de preguntas para aclarar todas las dudas que tengamos que por la situación que estamos pasando ahora también, ya, para que al final, cuando él termine, Luisa va a ser de moderadora también, va uno levantando la mano y va haciendo preguntas. Bueno, dejo con usted a don Mauricio Ormazábal, asesor de la Asociación Chilena de Seguridad.
Don Mauricio tenía algunas dificultades para conectarse, pero había logrado entrar a la sala. Vamos a esperar. Bueno, les aprovecho de comentar mientras él se conecta que esta acción, esta actividad se enmarca dentro del contexto del plan de gestión de convivencia escolar, ¿ya? Y así de esta forma se van a ir planificando para más adelante también actividades que tengan que ver con el autocuidado y garantizar eh, algunas cosas para también el autocuidado de los profesores, de los asistentes de educación, que también son foco de este plan de gestión que se elabora de manera anual en cada establecimiento. ¿Ya? A ver. Don Miguel, ¿usted tiene línea directa con el expositor? Sí, estoy hablando con él, tiene un problema para conectarse, pero dame unos minutos, a ver. Don Leodán, le doy la palabra para que nos salude también. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos y a la vez felicitarlos. No sé si se me escucha bien, señora María Luisa. Ya, felicitarlos. Bueno, este año el Liceo de Ciencias y Humanidades tiene una tremenda meta porque ahora son liceos bicentenarios. Ya, entonces toda la gestión que realicen de forma interna es lo que de alguna u otra forma va a tributar a todos los indicadores del establecimiento. Sobre todo ahora, cierto que estamos en esta situación pandémica y que la normativa y así como las instrucciones que nos ha entregado el Ministerio de Educación, cierto, nos inviten a tener que ir socializando toda esta puesta en marcha de lo que significa ya el plan de retorno. Si bien es cierto, el retorno de nosotros es un retorno remoto, con algunas clases, con clases online, pero de igual modo se debe dar cumplimiento a toda esta normativa. Y tal cual como lo manifestaba delante María Luisa, estas actividades están enmarcadas dentro del plan de gestión de la convivencia escolar que el año pasado y este año han tomado mucha importancia, porque los encargados de convivencia escolar han sido los que han tenido que liderar en gran parte de toda esta situación, en conjunto con los equipos de gestión y también con el apoyo de los asistentes de la educación y de los docentes, ¿ya? Así que darle las gracias por la participación de ustedes, por el interés sobre todo del personal del Liceo de Ciencias y Humanidades, y esperando que esta sea una jornada, ¿cierto?, donde se puedan clarificar todas las dudas, sobre todo en el tema más importante que tiene que ver con la prevención. Y para que nosotros podamos tener una buena prevención y una buena organización interna se requiere del compromiso de cada uno de los actores educativos al interior de la unidad educativa, tanto de los asistentes de la educación como de los docentes. En algún momento, ¿cierto?, se va a producir lo que no se ha producido hasta el momento, que es el retorno presencial. Sin embargo, para ese retorno presencial nosotros sí o sí tenemos que estar preparados, porque esta no es una situación pandémica, ¿cierto?, que se va a finalizar este año, ya con todas las medidas, sino que esto va a continuar el próximo año. Recién escuchaba yo las noticias de las medidas que está implementando el MinSal y que ya se van a ir en endurecer estas medidas por las altas tasas de contagio que existen a nivel país, al igual que en la comuna, ¿ya? Y por eso yo los invito a ustedes que cada vez que es cierto recurran a sus centros a realizar alguna jornada o a entregar algún material, también sean muy precavidos y se adhieran bastante a lo que son las normas de protección de la higiene, ¿ya? Me refiero a esto con los protocolos que ya están entregados en los establecimientos. Recién hoy tenemos un documento, ¿cierto?, que nos llega de la Contraloría, donde nosotros tenemos que evacuar hacia allá todas las acciones que han implementado los establecimientos, tanto de la unidad técnico-pedagógica, en lo pedagógico, como también de lo convivencial. Y estas son una de las evidencias que se evacúan hacia la Contraloría y hacia el Ministerio de Educación. Así que nuevamente, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes en esta jornada. Gracias, señora María Luisa. Gracias, don Leodán. Muchas gracias. Creo que ahí estamos, don Miguel. Sí, María Luisa, dame unos segundos que está tratando de conectarse desde el teléfono porque tuvo un problema con su notebook, ¿ya? Pero lo estoy viendo. Hola, buenas tardes. Ahí está. Ahora sí entré. Bienvenido, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias.
Qué bueno. Mire, me conecté desde el teléfono porque el computador definitivamente no me funcionó. Así que no voy a poder compartir en el teléfono, pero vamos conversando igual algunas cositas. Bueno, eh, no sé si va a partir Miguel presentando o no. ¿No? Sí, O parte. Mauricio, bueno, Sí. les comentaba anteriormente sobre la circular 559, que es la que estamos haciendo de difusión con los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Y a eso vamos a ir enfocados ahora y al final de la charla, una ronda de preguntas. Exacto. ¿Ya, Mauricio? Ya, bueno, gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por participar en esta reunión. Ya hicimos una reunión presencial la semana pasada. Lamentablemente ahora por las circunstancias no se puede realizar algo similar, que es mucho más, quizás, más cercano, un poco más efectivo que a través de las vías digitales, pero eso no impide que aquí podamos ir conversando y que vayan haciendo sus preguntas a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Así que si tienen alguna duda de lo que vamos hablando, por favor me interrumpen con toda confianza y me van consultando sin problema. ¿Ya? No solamente con lo que vamos a hablar hoy día sí el foco es lo que es limpieza, desinfección en los lugares de trabajo. Sin embargo, igual vamos a hablar de algunos otros temas como las medidas generales de prevención del COVID en los lugares de trabajo, lo que es eh, un poco los aspectos legales también, ¿ya? Y ahí también quiero que aprovechen de sacar todas sus dudas que tengan con respecto a los aspectos legales que yo creo que es uno de los grandes dolores de cabeza en las empresas hoy en día porque muchas veces por desinformación no se cumplen los protocolos que establece el mismo ministerio. ¿Ya? Bueno, para comenzar, ya lo mencionó Miguel, se han emitido una serie de resoluciones de parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación con respecto a lo que es la prevención del COVID. Y esas resoluciones, esas indicaciones, esas normas que han ido saliendo van en función también de lo que es la protección, por supuesto, a los eh, alumnos, en el eventual caso de que los alumnos volvieran a clases, lo cual no está sucediendo en este momento, pero también en protección de los trabajadores que sí están realizando actividades presenciales en los establecimientos, ya sean docentes, ya sean administrativos, ya sean asistentes de la educación, hubo cualquier otra persona que pudiese participar en estos colegios. En general, ya, voy a dar algunas medidas recomendadas con respecto a esta resolución, que tienen que ver como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el distanciamiento. ¿Ya? Esa es una de las medidas básicas y tiene que ver con la implementación de horarios de trabajo diferidos en algunos casos, pero también en función de la responsabilidad de cada una de las personas que tienen que asistir a los lugares de trabajo, a los colegios. ¿Ya? Aquí el distanciamiento no lo da solamente el hecho de que una persona ingrese en un horario distinto a otra. ¿Ya? Eso es una medida quizás administrativa que busca mejorar o ser un soporte para asegurar este distanciamiento. Pero lo que es responsabilidad de cada uno es asegurarse de que mantengo la distancia con el par que tengo en la misma oficina quizás o en las salas de reuniones, en los comedores, en las salas de clase, en los pasillos. ¿Ya? Hoy en día hay ciertas costumbres eh, o hábitos que han salido para promover un poco este tipo de situaciones. Ya el evitar saludar, por ejemplo, ¿ya? En el caso de que tenga que hacer algún tipo de fila o alguna cola en algún surtidor de algo, mantener la distancia con el que me antecede y también yo asegurarme y tener la confianza total de que puedo también solicitarle a la persona que va detrás mío que también mantenga su distancia.
El uso de baños. ¿Ya? En el caso de los baños también existe restricción en cuanto a las capacidades, ya no son las mismas capacidades que antes, se restringe. Lo mismo pasa en el caso de que llegaran a volver los alumnos. Y eso también es responsabilidad de las personas que interactúan con los alumnos, asegurarse de que ellos cumplan con estas normas que son de distanciamiento físico. Cuando se indica en una oficina, cuando se indica en algún espacio cerrado que existe una capacidad máxima, esa capacidad máxima no se debe superar. ¿Ya? ¿Por qué no se debe superar? Porque las dimensiones de ese espacio, la ventilación que tiene, no permite que se realice un cambio efectivo de aire durante, no sé, un tiempo X. ¿Ya? Por lo tanto, vuelvo a repetir, aquí hay mucho de responsabilidad personal, aparte de lo que, por supuesto, los empleadores, en este caso la municipalidad o la dirección de educación de la municipalidad, implementan en los colegios. Ya, organizar la sala de clase y espacios comunes abiertos cerrados. Yo sé que hay algunos profesores que van a hacer clases vía remota, ya, profesor presencial, alumnos remotos, ¿cierto? Es remoto para el alumno, para el profesor en algunos casos va a ser estando ahí, va a ser estando en la sala de clase. Hay un elemento que va a ser bastante bueno ahí, que es que el alumno, o sea, que el profesor en sí se va a encontrar solo en su sala de clase. Hay que pensar que en algunos casos los niños son una fuente de, son vectores transmisores del virus. ¿Ya? A los más pequeños quizás no les afecta tanto el virus, hay algunos que sí, otros que no, pero en general no les afecta tanto. Pero sí son vectores bastante potentes. ¿Ya? Y principalmente pasa por un tema de que los niños cuesta que puedan realizar distanciamiento social, cuesta que se mantengan la mascarilla puesta durante una larga jornada. Llega un momento en que el niño se aburre con la mascarilla. Eh, Existen situaciones donde quizás el niño va a querer jugar y se va a intercambiar la mascarilla con otro niño. Sus hábitos de higiene no, quizás en los más pequeños no son iguales a los de los más grandes, ¿ya? O de las personas adultas, ¿ya? Y no va a entender mucho el por qué tiene que, no sé, después de haber tomado un elemento de uso común, como por ejemplo un juguete, no va a entender por qué después tiene que lavarse las manos. En algunos casos, quizás en otros sí, pero es complejo, por lo tanto, también tenemos que ser ahí un poco cautelosos en relación a los niños y buscar que ellos cumplan con las normas y estar vigilándolos para que las cumplan. ¿Ya? Eh, Evitar la concentración de personas, por supuesto, en espacios, sobre todo en espacios cerrados. Aquí, y me voy a meter un poco en lo que es la legislación, en cuanto a lo que son los contactos estrechos y las formas de contagio del virus. Muchos de estos contagios, por resolución, los contactos estrechos están definidos principalmente en espacios cerrados, ¿ya? No en espacios abiertos. El haber compartido con alguien en un espacio cerrado, una persona contagiada en espacio cerrado, sin el uso de mascarilla. El haber compartido un vehículo con una persona contagiada, sin el uso de mascarilla. El estar frente a frente a una persona a menos de 1 metro, sin el uso de mascarilla. Y lo que es de la habitualidad, de la vida personal, que tiene que ver con el convivir con una persona que también que esté contagiada, que uno asume que en la casa no usa mascarilla tampoco. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en la mayoría de estos casos están apuntando a lo que son los espacios cerrados, y es ahí donde ustedes tienen que poner mucha más atención con respecto a estos contagios. ¿Ya? Sobre todo en lo que son los comedores. Para mí ese es un punto crítico, porque es el único punto donde uno se saca la mascarilla sí o sí, si no, no puede comer. ¿Ya? Uno se saca la mascarilla, en algunos casos está frente a frente, por eso tenemos que mantener la distancia para evitar o disminuir la probabilidad de contagio entre una persona y otra. Si tenemos barreras, mejor, respetar esas barreras. ¿Ya? No hacer
no sé, yo lo he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto en los locales comerciales, por ejemplo, en las farmacias me ha tocado mucho verlo. Personas que van a comprar, las farmacias están todas implementadas con barreras hoy en día, ya unas barreras plásticas. Pero igual las personas cuando van a comprar se meten abajo de la barrera para hablarle a la persona que le está atendiendo. Muchas veces se bajan la mascarilla para que se les entienda mejor. En otros casos, el otro día me decían personas que van a pagar y se bajan la mascarilla, se mojan el dedo y empiezan a contar plata. ¿Ya? Y eso todavía existe hoy. ¿Ya? Todavía existe. Eh, yo he visto, también lo conté el otro día en la otra reunión parece, en las panaderías que entregan unas bolsitas para colocarse en las manos para tomar el pan, personas que para abrir esa bolsita también se bajan la mascarilla, se mojan el dedo y abren la bolsita. ¿Ya? Y es común, es súper común. Personas que se llevan la mano o van a comer algo después de haber pagado en una micro y no se higienizaron las manos. ¿Ya? Esas son formas de contagio. Y en los lugares de trabajo se da de la misma manera. O sea, el contagio se puede dar también de forma súper circunstancial, ¿ya? Porque en alguna superficie quedó parte del virus y justo me tomé esa superficie y por X motivo me rasqué la cara y me llevé el virus a la vía respiratoria. Y es así de simple. ¿Ya? Don No sé si Mauricio, ¿Sí? Dígame. disculpe, ¿y qué tan real o es mito, entre tanto mito que ha surgido en este contexto, que el alcohol gel que uno usa cuando anda, no sé, fuera de la casa y no tiene acceso a agua, es efectivo hasta la tercera vez? ¿Es así o no? No, si sigue siendo efectivo, todas las veces que usted lo vaya a ocupar es totalmente efectivo. Pero ¿por qué se habla de la tercera vez que pueda ser? No es que no sea efectivo, sino que usarlo más veces puede generar algún tipo de daño en la piel. Ya puede generar una dermatitis. No es que a la cuarta vez justo le va a dar la dermatitis. Hay pieles más sensibles que otras. ¿Ya? De hecho, hay personas que no pueden ocupar alcohol gel porque una sola vez que se aplican y ya empiezan con problemas, ¿ya? Con dermatitis. ¿Qué es lo recomendado? Es que se aplicó una vez, se aplicó nuevamente, no sé, fue a pagar, después tuvo que hacer otra cosa y de nuevo se aplicó. Ahí yo le recomendaría después al baño y realices un lavado con agua y jabón, ¿ya? Porque así se quita parte del alcohol gel, porque el alcohol gel en sí queda en la piel. Entonces se quita parte de eso y después se vuelve a aplicar. Y así no le genera ese tipo de problemas, ¿ya? Son dermatitis principalmente las que puede ocasionar. Pero no es que deje de funcionar, el alcohol gel sigue funcionando igual. ¿Ya? Pero ojo, hay productos de este tipo de alcohol gel que tienen una fecha de vencimiento. Tienen que tener ojo ahí cuando los compren. ¿Ya? En realidad todos los productos tienen una fecha de vencimiento. El alcohol gel, si usted lo deja abierto, probablemente en algún momento el alcohol tiende a temperatura ambiente tiende a gasificar. Entonces en algún momento deja de tener alcohol y va a quedar solamente las otras sustancias que son para la consistencia. ¿Ya? Bueno, ¿Alguna otra duda? Sí, no es que quiero acotar algo. Respecto a lo que está diciendo, cuando uno va a comprar algún almacén o va a una farmacia o va a otro lugar, a veces ¿cómo se llaman los aparatos donde está el alcohol gel? Los dispensadores. ¿Sí? Dispensadores no tienen alcohol, por ejemplo. Y resulta que esa es una responsabilidad de la persona, de la dueña del negocio o de la persona que está a cargo, digamos, de la tienda, en este caso. Y por otro lado, no se preocupan de llenar esos dispensadores, es decir, si todos tuviésemos la precaución de estar, digamos, alerta a todo ese tipo de cosas, yo creo que también los contagios se disminuirían. ¿Por qué? Porque constantemente hay que estar, ¿cierto?, lavándose las manos, echándose alcohol gel, y no todos tenemos la debida precaución. Por eso es muy importante que se haga, digamos, una educación respecto a lo que significa, ¿cierto?, una situación tan importante como esa, que es un detalle, pero que también puede, de alguna manera, perjudicar, digamos, a cualquier persona que va a un negocio, porque no están los elementos, ¿cierto?, de higiene
que se está necesitando, ¿cierto?, en ese momento. Exacto, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y ¿sabe? Le voy a dar un ejemplo, que es lo que pasa por ejemplo, en los supermercados. A mí me llamó mucho la atención que en el Jumbo fue uno de los primeros en implementar, cuando esto empezó, fue uno de los primeros que implementó de estos huelleros para que en el momento de pagar con el PIN-Pad, con la tarjeta, uno al colocar la Sí, clave sí. después se pasaba la mano por el huellero que tenía alcohol gel. Y lo tenía bien implementado y lo encontré una súper buena medida. Pero les duró yo creo que unos 3 o 4 meses. Y ahora todavía los tienen, pero si uno los Claro. toca, están totalmente secos. Claro. Y hay yo de hecho yo he solicitado, oye, esto está seco, y dicen, ya voy a pedir al tiro, pero eso yo ya sé que no lo están llenando nuevamente. Y ese es un problema que se ha dado ya de forma súper reiterada en muchos locales, donde lo que es alcohol gel, lo que es el elemento de higienización, lo que es la toma de temperatura, se está haciendo ya, como que se le bajó el perfil El perfil. a la situación, sí. Claro. Y le encuentro toda la razón. Hay un tema Sí. de conciencia, hay un tema de De desinformación. descuido. Sí. Sí. Y como que, aquí yo creo que muchos pensaron que esto ya, no, llegó la vacuna, ya estamos listos, estamos relajados. Y no es así. claro, La pandemia todavía sigue. no, Entonces, también es función nuestra, muchas veces también el exigir que esas medidas se claro, cumplan, porque ellos dentro de sus protocolos, de sus protocolos sí, sí, internos, tienen establecidos de que ellos van a proveer de, por ejemplo, alcohol gel a las personas que ingresan. sí. Y lo tienen dentro de sus protocolos. Y si no lo están cumpliendo, no están cumpliendo su propio protocolo. Y al no Exacto. cumplimiento de su propio protocolo están incumpliendo las medidas de higiene, las medidas sanitarias que exigió el Ministerio de Salud. Entonces, ahí uno también puede exigirlo, pero también hay que ser también objetivo y uno también tiene que ser cuidadoso y ante ese tipo de situaciones, ante la eventualidad de que pase eso, uno también tiene que andar ahí con su Por supuesto. refuerzo Claro, por si es que no encuentra en alguna parte. exacto. ¿Ya? Yo le comentaba, por ejemplo, a las personas que les fui a hacer la charla el otro día que yo no tengo auto. Yo me movilizo en locomoción pública. Hasta el día de hoy no me he contagiado, llevo un año ya, y no me he contagiado. Pero me movilizo en locomoción pública, puedo andar en micro, puedo andar en colectivo, puedo caminar, pero es público. Y yo cuando pago, yo ando con mi alcohol gel, yo pago alcohol gel, pago en el colectivo alcohol gel. Voy a alguna parte, no sé, pasé a un servicentro a comprar un chocolate, alcohol gel. En los servicentros también, hay otro paréntesis, los servicentros son otros locales donde de primera, claro, también tenían medidas súper estrictas y hoy en día yo no he encontrado disponible alcohol gel, no he encontrado disponible nada. Claro. No se respetan los aforos en algunos casos. Ujú. Yo soy respetuoso de eso. Si dice 5 personas y veo adentro 6, yo no voy a entrar. Pero Claro. ya ahí hubo una persona que no lo respetó y que entró, ¿no? Don Mauricio, pero en ¿Sí? el caso, por ejemplo, de usar la locomoción pública, ¿qué pasa con la ropa o con los zapatos? A ver, en el caso de la vestimenta, ¿es posible que se adhiera al virus? Sí, es posible. ¿Ya? Hay que ser súper cuidadoso cuando uno llega a la casa. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre presente? Es que si yo me tomo la ropa, independiente de me subí a locomoción pública, o estuve en una oficina, o estuve en no sé, fui a hacer un trámite, o pasé al supermercado, donde sea, si yo anduve en eso, siempre tengo que tener la precaución que si me tomo la ropa, no llevarme la mano a la cara. ¿Ya? Y uno tiene que cambiar ciertos hábitos que tenía. O sea, el otro día vi un video de una señora que decía oye, que cambió ella su hábito de llevarse la mano a la cara de una forma tan simple como tenía un listón largo, súper largo, que se lo amarró a la cintura y ese listón después lo amarró al brazo, ya con un elástico.
Entonces cuando se llevaba la mano a la cara, el elástico la tiraba para abajo. Y ahí se acordaba que no tenía que llevarse la mano a la cara. ¿Ya? Pero son hábitos, po. Son solamente hábitos. ¿Puedo hacer Eh, una consulta? sí, dígame. Yo pertenezco al internado del Ciencia. ¿Ya? En caso que volviera al internado, que lo dudo, pero en caso de, si un niño toma doble locomoción, ¿ya? Se sube del campo porque tiene que tomar doble. ¿Qué pasa con los chicos que llegaran al internado con un tipo de ropa y han viajado en dos buses? Usted dice que no se ha contagiado, pero supongamos que un niño que viene del rural al pueblo, ¿qué pasa si llega contagiado? ¿Cómo me doy cuenta yo? Oye, existe una alta probabilidad de que se pueda, o sea, no es que alta probabilidad, pero si no, si en ese trayecto el niño no tomó las precauciones, se puede dar que no, o sea, que se haya contagiado. Están las probabilidades, que son mayores a los que se trasladan dentro de la ciudad, quizás, o quizás son mayores que la persona que se traslada en su vehículo propio, obviamente. ¿Cómo se da cuenta? La única forma de saber si una persona tiene o no tiene el virus es el examen PCR, pero no se le puede hacer PCR a todos los niños que vayan llegando. Claro. Entonces aquí hay que estar súper atento a los síntomas. El problema en ese caso puntual es que la mayor parte de los síntomas siempre llegan eh, al tercer o cuarto día de contagiado. Entonces, aquí tenemos que estar claros que ante la eventualidad de ese tipo de cosas, que no sé cuándo irán a volver a clases presenciales, yo lo veo bastante lejano todavía, pero ojalá que en ese momento las personas que son de mayor riesgo ya estén vacunadas, todo lo que son el cuerpo docente también vacunados, el cuerpo de apoyo a la docencia también vacunado, porque van a ser los más expuestos. Ya más que los niños igual se pueden contagiar, hay niños que igual han presentado cuadros un poco severos por coronavirus, pero son en una proporción son menor, ¿ya? Menor la cantidad de los casos. Eh, pero esperemos que cuando pase eso, que cuando pase esta vuelta a clases, esos mismos niños ya también estén vacunados. ¿Ya? Se espera que de aquí a fines de mayo aproximadamente ya se empiecen a vacunar niños. Claro, yo considero, por ejemplo, en el caso del internado, en mi opinión personal, yo encuentro que ahí vamos a estar más en alto riesgo. ¿Por qué? Porque los chicos van a estar en el liceo un tiempo, un par de horas, y después van a llegar a alojar al internado. Claro. Y van a estar toda una noche, y van a seguir toda una semana. Entonces, Aquí, El aforo, sí, el aforo. sí, aquí, bueno, eso iba a ser mención. Acuérdese que igual hay medidas de prevención que se deben respetar, que son las capacidades máximas de los espacios cerrados. El uso de mascarilla, eso yo les aseguro, o no les aseguro, pero sí tengo la intuición de que el uso de mascarilla se va a mantener por lo menos hasta el segundo semestre de este año. Y probablemente lleguemos a 2022 con el uso de mascarilla todavía como una medida de prevención. ¿Ya? Entonces, si el uso de mascarilla se da constantemente, no se la sacan cuando están en espacios cerrados, no se aglomeran, sobre todo los niños, y los docentes tampoco, ¿ah? Ojo, porque también puede pasar. Pero si no se aglomeran, si mantienen la distancia cuando están almorzando, si evitan, o si realizan higiene constante de manos, existe muy baja probabilidad de que se contagien. ¿Ya? Por eso quiero insistir con el tema de las medidas. ¿Ya? Las medidas son obligatorias y esas se deben respetar. Es la única forma que van a evitar o van a disminuir al mínimo las probabilidades de que se genere un contagio. ¿Ya? Porque los focos que se han generado en otras partes han sido porque o no han usado mascarilla, o han estado compartiendo en el casino, que estuvieron, no sé, estuvieron harto rato y que se estuvieron riendo y que estuvieron uno al lado del otro, estuvieron echando la talla. es que No. es que lo que pasa es que los chicos son de piel. Por ejemplo, internados, los chicos
ya están afiatados, por ejemplo, se juntan en la sala de estar, voy a tener que tenerlo en una esquina acá, chicos, o sea, Y va a tener que ser así, claro, va a tener que dormitorio, voy a tener que tenerle una cama separado por medio, así voy a tener que hacerlo. aquí, por ejemplo, si usted tiene un espacio, digamos a ver, uno de 5 por 5, ya un espacio de 5 por 5, ahí caben a lo menos cinco alumnos que pudiesen estar ahí dentro, repartidos dentro de la misma habitación, con mascarilla, quizás compartiendo, pero no al lado, no al frente ni al lado uno del otro, sino que separados a lo menos de 1 metro, 1 metro y medio de distancia cada uno. Ok. ¿Ya? Y siempre la mascarilla que no quede atrás porque es la forma en que el virus se retiene al Oye, momento de yo botar ¿puedo aire. intervenir? Sí, ¿Puedo intervenir? Disculpa, yo sí. sabía que una persona tenía que estar separada cada 10 metros cuando hay cuarentena, entonces tú estás hablando de 5 metros. Y No, pero ahí está hablando de clientes en lugares, en centros de comerciales. Ya, y nosotros no vamos a entrar, no somos personas que estamos dentro de un centro que también pueden ser tomadas como ellos comerciales, porque ellos son nuestros clientes, los estudiantes. O sea, que no son clientes, son usuarios. Las dos cosas. Pero es que, a ver, primero en cuarentena no van a ir a clases, ¿Ya? ¿ya? Entonces no van a estar en cuarentena. En fase 2 me parece que tampoco van a ir a clases, sino que en fase 3 empiezan a ir a clases, ¿cierto? ¿Y ahí hay el distanciamiento en fase 3? Sí, sí, el distanciamiento, a ver, se habla de el distanciamiento de mire, yo le dije 5 personas en 25 metros cuadrados, 5 por 5, ¿cierto? Ah, ahí Le dije sí. 5 personas. Ya. Sí, pues, le dije 5 por metros. 5, son Ya. 25 metros cuadrados, le dije 5 personas. ¿Cuál es la idea? Porque se está aplicando en otro colegio. En otro colegio dijeron, vamos a tener a un niño al menos con 1 metro hacia cada punto a sus costados. 1 metro hacia atrás, 1 metro hacia el costado, hacia adelante y hacia el otro costado. Eso estamos hablando de 4 metros cuadrados. ¿Ya? Yo le estoy hablando de 25 metros cuadrados, le estoy diciendo ya, le estoy dando 5 metros cuadrados. No tengo idea. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí el distanciamiento es primordial, ¿ya? Es lo básico. El distanciamiento es lo básico, pero no es lo único. El distanciamiento, la buena ventilación de los espacios cerrados, ¿ya? La buena ventilación natural o forzada, el uso de mascarilla constante y que siempre exista disponible medios de higienización, ya sea agua con jabón, que eh, es el ideal, o bien alcohol gel en este caso para reemplazar lo que es el agua y jabón. ¿Ya? Y siguiendo es lo que le comentaba adelante, que cada ciertas aplicaciones de alcohol gel aplican agua y jabón. ¿Ya? Don Mauricio, ¿Sí? Cuéntame. disculpe, mire, yo sé que seguramente usted lo tiene considerado más adelante en su exposición, pero dado que ha avanzado el tiempo, Sí. bueno, todas estas situaciones que usted está comentando están protocolizadas en los establecimientos a través bueno, de protocolos que se han ido desarrollando. Sí. Y es bueno darse cuenta que sí responden a las necesidades, porque están súper ajustados a lo que usted menciona. Me gustaría preguntarle una situación puntual. Ahora que nosotros estamos en nuestra realidad de cambiar de fase, bueno, Virusquena no había estado en cuarentena total, pero antes de eso, que íbamos a los colegios en modalidad de turnos, asistencia de carga horaria completa, qué sé yo, o viajes de Temuco. ¿Cómo procedería el tema salud frente a un eventual contagio de un funcionario? En fase, por ejemplo, yo llego al colegio, al trabajo, me siento, no sé, con dolor de cabeza. No tengo idea si me contagié allá, si me contagié desde mi casa, si me contagié de camino. ¿Qué hago en esa situación? ¿A quién llamo? ¿Quién me traslada? ¿Quién cubre? Súper buena pregunta.
Sí, súper buena pregunta. Estaba considerado más adelante hablarlo, pero lo hablamos al tiro, sí. Eh, ya, todo lo que es contagio o sospecha de contagio tiene un protocolo, ¿ya? Todos los casos, independientes, sea laboral o no laboral, todos los casos tienen que pasar por la Seremia de Salud antes de llegar a la H, en el caso de los laborales. ¿Ya? Todos los casos pasan primero por la Seremia de Salud. ¿Ya? No pueden llegar directamente a H. ¿Por qué? Porque hay un tema de trazabilidad que lo establece la misma Seremia de Salud, de trazabilidad de los casos. La Seremia de Salud debe determinar cómo se dio la cadena de contagio hasta llegar a esa persona que está contagiada. Por ejemplo, usted llegó a su sala y se empezó a sentir mal. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Lo primero que debiera hacer es, avisar a su empleador, en este caso a la dirección de educación o a la dirección del establecimiento, y informar inmediatamente a la Seremia de Salud. Hay un número que es de Salud Responde, de la Seremia de Salud, donde uno puede llamar a informar. Generalmente Salud Responde no responde, pero yo tengo otros números que son de Seremia aquí en la región. Se lo voy a buscar al tiro. Se lo voy a buscar aquí y se los voy a dar ahí para que... Salud Araucanía. Araucanía, COVID. Sí, se los voy a buscar aquí para que los tengan. Ya, mientras voy a seguir. Entonces, lo primero es informar a la Seremia de Salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Seremia de Salud activa un protocolo inmediatamente con respecto a ese posible contagio. ¿Ya? ¿Cuál es mi recomendación? No vaya a un centro asistencial, a menos que se sienta, por supuesto, con su salud menoscabada y que requiera una atención inmediata en un centro de salud. Ahí sí vaya para que la atiendan porque no puede respirar, porque, no sé, el dolor es insoportable, etcétera. Pero si no es así, no vaya a un centro de salud, porque en ese traslado en que usted fue al trabajo, después fue a un centro asistencial, y en el centro asistencial le van a decir, no, tiene que ir a su casa, en su casa hacer empezar la cuarentena, esperar que le vayan a hacer el PCR. En esos traslados puede contagiar a muchas otras personas. Aquí hay que ser responsable con lo que se hace. Si usted sospecha de que es un positivo COVID, tiene que asumir como que ya lo fuera, como que ya estuviera confirmado. ¿Ya? Entonces tiene que asumir que si usted se junta con alguien, puede contagiarlo. Si usted se sube a una micro, puede contagiar a una micro completa quizás. No sé, va a ir con mascarilla, pero no sé, yo soy crítico y digo, hoy no, si puedo contagiarlo a todo, entonces no puedo hacer ese tipo de cosas. Lo ideal sería que usted antes de ir al colegio se diera cuenta, hoy que me duele mucho la cabeza, tengo tos seca, no tengo, no sé, se me perdió el gusto, perdí el olfato, me duele el cuerpo, me duele la espalda, etcétera, y con todos esos síntomas, puedo sospechar de que tengo COVID. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Informar a la Seremia de Salud inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué se informa a la Seremia de Salud? Porque ustedes saben que existe una ley de protección de los datos de los pacientes. ¿Ya? Nadie más que los servicios de salud pueden tener información de los diagnósticos de las personas. Nadie más. Ni nosotros como organismo administrador, ni su empleador, ni sus amigos, ni la comunidad, nadie puede saber que usted es un contagiado positivo COVID, si es que lo es. A menos que, si usted es laboral, ¿qué va a pasar? Que la Seremia de Salud nos va a enviar una notificación, que es el procedimiento, nos envía una notificación. Cuando nos llega esa notificación, nosotros vamos y nos contactamos con usted y tomamos el caso. Y le entregamos la cobertura, si hay que hospitalizar, se le hospitaliza, se le entrega las prestaciones económicas, las licencias, la atención médica, todo se hace. ¿Ya? Pero siguiendo el protocolo, siempre, primero a la Seremia de Salud. La Seremia de Salud le va a decir, se va a hacer un PCR, puede ser laboral o puede no ser laboral, y eso lo decide la Seremia de Salud, no nosotros, ¿ya? Solamente la Seremia de Salud. Y también le va a preguntar con quién estuvo reunido. ¿Ya?
si usaron o no mascarilla en esas reuniones, si estuvieron a menos de 1 metro y sin uso de mascarilla. ¿Por qué? Porque va a ser un listado también de los contactos estrechos. ¿Ya? La misma Seremia de Salud va a hacer ese listado con los contactos estrechos y va a contactar a esas personas y les va a informar oficialmente, oiga, usted es contacto estrecho de esta persona. ¿Ya? ¿Se entiende el proceder? Sí, don Mauricio, mire, yo resolví ya esta duda el otro día, estuve conversando, pero creo que alguien más la puede tener. Y ya, en el caso eventual de que yo saliera positivo, ya, y que en el trayecto el transcurso de los días me vaya sintiendo peor y tenga que llegar trágicamente a una hospitalización. ¿Ya? ¿Qué cubre eso? ¿Qué pasa si yo tengo ISAPRE o FONASA? Si yo me voy a una clínica o a un hospital. ¿Qué pasa Ya. en eso? Si, a ver, si el caso es de origen común, independiente que sea FONASA o sea ISAPRE, si el caso es de origen común, lo tiene que tomar su sistema de salud, su sistema de salud particular, que en este caso o lo toma FONASA a través de los subsistemas de salud, el hospital, los hospitales de, no sé, en este caso de Pirofquén, etcétera. O si usted tiene ISAPRE y usted quiere y tiene la opción de poder tener la atención, hay ISAPRES que están cubriendo completamente el tema COVID. Hay algunas, no sé, no creo que todas, pero hay algunas que lo están cubriendo, dependiendo de la ISAPRE. Ahí la ISAPRE le va a cubrir una parte con la clínica o quizás le puede cubrir completo. Ahí no sé cómo será, depende del plan de salud que pueda tener. ¿Ya? Pero eso se ve todo de forma particular. Lo que sí, usted tiene que tener atención igual, independiente que tenga FONASA o tenga ISAPRE, si usted está grave, la tienen que ubicar en un sistema, en un centro asistencial, ¿ya? La tienen que ubicar. Y ahí usted hace informa a través del SAMU nomás, ¿ya? A través del SAMU o a través de la misma Seremi que le van a buscar un lugar donde poder instalarla. En el caso de ser laboral, siempre y cuando la Seremi de Salud haya notificado de que ese caso es laboral, ¿ya? Ojo, aquí hay que ser súper cuidadoso. Si a usted no lo han notificado como laboral, no puede hacerlo a través de una mutualidad. ¿Por qué? Porque no está ingresada en la mutualidad. La Seremi es la única que puede notificar a la mutualidad y cuando lo notifica aquí se ingresa inmediatamente y queda en el sistema. Pero si la Seremi no la ha notificado, usted no va a estar en el sistema. Entonces no se puede tomar un caso que la Seremi no haya informado. ¿Ya? Cuando es laboral, en el caso de ustedes que están adheridos a H, usted solamente, y tiene, no sé, tiene esta presentación de complejidad por temas de coronavirus, está en su casa y se empezó a complicar, usted llama solamente a nuestro número de emergencia, que es el 1404, y solicita la activación en este caso de la emergencia. Entonces va a ir, se va a gestionar una ambulancia que la va a ir a buscar, le va a llevar a un centro asistencial en convenio con nosotros, que en este caso puede ser la Clínica Mayor, por ejemplo, donde le van a dar la atención y ahí la cobertura es total por parte de H. ¿Ya? No, tiene cobertura por la parte médica, la parte económica. ¿Ya? Pero ahí yo tengo que estar en mi lugar de trabajo porque supongamos que si fui al trabajo ayer y sentí síntomas el fin de semana y si determinan que podrían determinar igual que fue un contagio laboral. Sí, la Seremi podría determinar que es laboral siempre y cuando exista la trazabilidad de que el contagio se haya dado en un ámbito laboral, por una reunión, por algún colega que llegó contagiado. ¿Ya? Por eso también la Seremi es la que lleva los registros de todos, de los contactos estrechos y de los casos positivos. Porque cuando sale un nuevo caso, ¿qué hace la Seremi? Empieza a ver quiénes son los cercanos de esta persona, o con quién trabaja, o dónde trabaja. Y empieza a revisar, ya, mira, esta persona trabaja en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Pirofquén. Ya, veamos si haya habido algún otro caso, no sé, hace tantos días, máximo 10 días quizás. A ver, veamos si ha habido otro caso. Y empiezan a buscar, sí, hubo un caso.
Ya, entonces esto probablemente es laboral. Consultemos a ver si han tenido, trabajan en un lugar cercano o quizás trabajan en otro edificio y nunca se han cruzado. ¿Ya? Si es así, no hay nada que hacer. Pero si trabajan quizás en una oficina contigua, puede tener un origen laboral. Entonces en ese caso sí lo toman de esa manera. Una ¿Ya? consulta, disculpa, ¿Sí? ¿podría ser también por clase también de una ciudad a otra en caso se empiece Chuta, presencial? es que como que se le Y ahí va cortó, a ser igual no le más escuché nada. difícil pesquisar. Pero ya, Sí. que podría ser por traslado también, porque hay personas que, por ejemplo, yo vivo en Temuco, si empezamos presencial me voy a tener que trasladar, y podría ser también en el traslado, y ahí va a ser más difícil pesquisarlo. Ya, sí, pero ya, ahí yo les comento al tiro que en esos casos, y han pasado casos así, la Seremi de Salud, ojo, no H, la Seremi de Salud ha dicho que no son casos laborales. ¿Ya? Les cuento por qué. Hoy le voy a dar un caso específico que ocurrió el año pasado, al principio de la pandemia. La línea 10 de micro. ¿Ya? La línea 10 micro. No sé si escucharon el caso ese. Que había un contagiado. El contagiado en realidad estaba en la terminal, era una persona que hacía aseo, pero se generó un caos. Porque todas las personas que se trasladaron en micros de la línea 10 ese día, muchos llegaron a Kiach, otros llegaron al hospital, otros llegaron a Mutual, otros llegaron al IST. Todos querían atención porque había sido en el trayecto, que habían tenido contacto con la micro 10. Entonces, aquí llegaron algunos, aquí no se les atendió, en realidad en ninguna parte se les hizo examen, nada, porque en sí ni siquiera se habían informado bien ese tema, ya porque había un contagiado allá y el día anterior había estado limpiando, pero ese es otro tema. Pero en ninguna parte, porque ninguno tenía síntomas. Ya, yo aquí tuve que salir a conversar con unas personas que habían venido de una farmacia que ellos habían estado en una micro 10, se habían trasladado en una micro 10. Y yo les digo, porque la noticia era que en una micro había un contagiado. Y yo les digo, ¿y en qué micro era? De la línea 10. Ya, pero ¿qué micro era? ¿Quién iba manejando? ¿Cuál era la patente de la micro? ¿Saben si esa persona estaba positiva? Eh, ¿Saben si el resto de las personas estaban positivas? Aquí hay un tema de trazabilidad y en ese momento no se daba la trazabilidad. ¿Ya? Y lo vuelvo a repetir. No es que yo me hago esas preguntas en cuanto a ese tipo de casos. Pero lo que es la Seremi de Salud, que es quien califica ese tipo de casos, yo les aseguro que va a decir que no es laboral, porque la Seremi de Salud no va a tener la trazabilidad del dónde estuvo usted o en qué micro se trasladó, patente, quién era el chofer, no sé, el horario, porque la micro no da una sola vuelta, sino que da muchas vueltas. Entonces, el horario, que realmente iba una persona contagiada ahí. Entonces, aquí hay un tema eh, que no a ver, técnicamente no se alcanza a comprobar si es que se dio un contagio, se dio específicamente en ese lugar, ¿ya? En ese trayecto. ¿Ya? Insisto, la Seremi de Salud califica, no nosotros. ¿Ya? A nosotros nos llegan los casos, nosotros tenemos que tomarlos, independiente que creamos que son o no son laboral, los tenemos que tomar igual. Pero es la Seremi de Salud, según los datos que ellos manejan, es quien determina es o no es laboral. Y bajo esos criterios no lo toma como laborales. A menos que usted haya estado compartiendo un vehículo sin mascarilla, ¿ya? Por más de 40 minutos con una persona contagiada, que está dentro de los criterios de contacto estrecho. ¿Ya? ¿Más consultas? Disculpa, Solo no una eran cosita. 10 En caso de... minutos.
Me ¿Perdón? parece que son 10 minutos dentro del vehículo, no 40. No, se cambió en enero, si no me equivoco. Y lo voy a buscar al tiro aquí en la resolución para que... Ya. Oye, y la otra consulta, ¿cuál es el aforo de la locomoción colectiva? Eh, ahí yo le digo que no tiene aforo. Todos nomás, como sardina. Imagínese el metro en Santiago. Eso. Aquí no hay aforo. Yo he visto micros llenas, así como en tiempos normales. ¿Ya? No hay un aforo, no hay un aforo. Lo que sí exige que se deben respetar las medidas de uso de mascarilla en la locomoción pública, pero es compleja la situación. Yo encuentro que es súper compleja la locomoción. Porque las líneas de micro tampoco han establecido como norma interna, oye, no sé qué vamos a aceptar solamente pasajeros sentados, o vamos a bloquear asientos. No lo han hecho tampoco. ¿Ya? Y eso es porque en realidad no hay una norma que le exija un espacio mínimo por pasajero. Solo el comercio. ¿Ya? Ya. Eso. Sí. Así. ¿Algo más? Resuelvan todas sus dudas, profesores. La otra consulta, se supone que ¿Cuál? cuando nosotros estamos en el colegio tenemos que tomar la temperatura, ¿Sí? nosotros, ¿no es cierto? Y se supone que ahí es uno de las que filtra si alguien viene con temperatura desde afuera, ¿no es cierto? Ya vendría con algún síntoma, ya no sería, que hablemos del ARS, no sería síntomas para ellos aunque venga de afuera. Si esa persona viene en su vehículo particular, no ha salido, tampoco va a ser para si llega de afuera, diciendo que está de casa al colegio. Eh, a ver, en el tema de la temperatura, a ver si lo analizamos de todos los síntomas que tiene que son características del coronavirus, que son la tos seca, que el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, pérdida del gusto, pérdida del olfato, hay uno que puede presentar diarrea, no recuerdo cuáles, hay otros que se presentan en menor proporción, pero igual se pueden presentar. La temperatura es el único síntoma que lo puede medir otra persona, ¿ya? Porque yo no tengo cómo saber que usted tiene tos seca, a menos que venga tosiendo, obviamente. Pero yo puedo aguantarme la tos cuando estoy entrando. No puedo determinar que usted tiene tú tienes dolor de cabeza porque la persona tiene que decirme que tiene dolor de cabeza. No hay cómo saberlo. Lo mismo con la pérdida del gusto, pérdida del olfato. Entonces, en sí, la toma de temperatura debiera ser a todos, al menos a los trabajadores, a los alumnos. eh, es, es complejo, ahí hay un tema de responsabilidad de los padres, ¿ya? Eh, pero se debiera tomar a todos, 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 todos. Esa era la pregunta, ¿no? Es que como que se cortaba. No era pregunta, no te pregunté eso. Te dije Ah, del síntoma, no era pregunta. A lo mejor ya. tengo mal la conexión, no sé. Te Sí, se decía, escucha medio cortado. te decía que la temperatura, si alguien llegaba con temperatura al establecimiento, que iba desde su casa en un vehículo hasta el colegio y volvía, ¿no es cierto? Esa era su característica, y llegaba con temperatura. Se suponía que ahí debería trabajar, se llama, la persona debería ir a la ARS. No. No, aquí repito el procedimiento que les comenté hace poquito. Si usted tiene temperatura, si le sumamos otros síntomas, podemos sospechar de COVID. Si usted tiene Sí, temperatura, no podemos asegurar que sea COVID, pero sí podemos también dudar. Primero, la persona no debiera llegar al colegio. Ya, si llegó al colegio y tiene temperatura, debiera descartarse ahí en la puerta. Si se le tomó la temperatura, debiera descartarse ahí en la puerta. Oye, no, ¿sabes qué? Está sobre 37,8, por lo tanto, no debiera ingresar. Eh,
El procedimiento es avisar a la Seremia de Salud, ¿ya? No asistir a la H, no asistir al hospital, no asistir a una posta, no asistir a un CEFAM, ¿no? Avisan a la Seremia de Salud, probablemente la Seremia de Salud le va a decir, ya, vaya a su casa, la van a contactar para ir a hacerle el PCR de la casa, ¿ya? Pero ustedes no asistan a los centros asistenciales, tampoco a H, porque, repito, si usted tiene la sospecha de que es positivo COVID y usted se traslada, si viene aquí a H, claro, viene en un vehículo particular, claro, ningún problema, no va a contagiar a nadie. Pero va a llegar aquí a la H, no, va a pasar primero por el peaje, va a pagar, siendo que puede estar contagiado. Ya. Ahí tenemos una cadena de contagio. Va a llegar aquí a la H y se va a meter a un centro asistencial donde tenemos personas que tienen otro tipo de problemas, enfermedades y por accidentes, donde atendemos muchas personas y también se van a ver expuestas a esa persona que va a venir con un posible contagio. Quizás está contagiada o quizás no. Pero tenemos que pensar que está contagiada y va a venir a contagiar aquí. Entonces, su responsabilidad es no aumentar la cadena de contagio, ¿ya? Avisa a la Seremia de Salud, en la Seremia de Salud se va a encargar de hacerle un PCR, de decirle ya tiene que hacer cuarentena, le voy a dar una licencia, todas las cosas, ¿ya? Pero a través de ese medio usted debiera informar sobre este caso. Lo otro es que no sabe si es laboral o no, entonces no debiera acercarse a H. ¿Ya? Una consulta, no sé si Sí. les compete a ustedes o no, porque se ha hablado también estos días de que el seguro escolar para los niños también va a cubrir el COVID. En ese caso, ¿cómo va a ser por eso digo, no sé si es competencia de ustedes o no. Estoy haciendo la pregunta porque me acordé nomás, pero también sería Sí. bueno tenerlo en cuenta para nuestros estudiantes. Sí, a mí me llamó la atención el otro día el tema del seguro escolar. Me parece una súper buena medida que cubra a los niños, porque también son personas que van a estar expuestas, a pesar de que quizás en la mayoría no les dé tan grave, pero sí van a estar expuestas. Para ellos opera igual que el seguro escolar en caso de accidente, a través de los centros de salud asistencial público. ¿Ya? Opera de la misma manera. Entonces, a través de ese medio se entrega la cobertura. ¿Alguien más? Claro, como se dan cuenta, todas estas normativas son tan dinámicas y se van actualizando cada ciertos días. Por lo tanto, hay que estar atentos y también corroborar, confirmar de que sean efectivas o no sean solo producto de los medios, de las redes sociales, que, como Exacto. sabemos, no son del todo confiables. Sí, Bueno, teníamos agendada esta actividad para una hora. Disculpe, don Mauricio, iba a sí, hacer una intervención. sí. No, Iba a no, mencionar algo. no, continúe, Sí, no. es que yo quería igual continuar con la pregunta. Sí, diga. Sí que se puede. Sí. Ya. Pero ¿cómo entonces, por ejemplo, ya va a proceder ese seguro? O sea, ya dijo que van a tener que ir a los centros públicos, eso me quedó claro. Pero ¿quién va a determinar en ese caso si lo va a cubrir el seguro escolar o no? Porque van a decir el niño o se contagió en su casa o se contagió en el colegio. Ahí yo creo que va a estar también el dilema. Trazabilidad. Va a ser igual que en los casos laborales. La Seremi, aquí todavía eso no está formalizado, porque esa es una información que dio el ministro de Salud, si no me equivoco, que fue hace pocos días. Pero eso probablemente va a funcionar igual que el seguro laboral, donde el procedimiento, el protocolo es, se informa a la Seremi de Salud de que hay un potencial caso positivo, se hace el registro de quiénes son sus contactos estrechos o con quién comparte, si en qué momento estuvo o no con mascarilla, cuánto tiempo estuvo, y de acuerdo a eso se hace una trazabilidad y se determina si es de origen, digamos, del escolar o si es origen común. ¿Ya? Y así, si se genera un foco en un lugar,
Y que se ha dado en todos los lugares de trabajo. ¿Ah? Aquí tengan siempre esto presente. En todos los lugares de trabajo que hemos tenido focos, el primer caso no ha sido considerado laboral, porque justo es una persona que estuvo con su familia, que se juntó en un asado, que ay, que abrazo, que beso, todo, y contagiada, familia contagiada. Se generó un foco en el lugar de trabajo de esa persona que no sabía que el otro estaba contagiado y se generó un contagio en el trabajo. Y para eso el resto de las personas ha sido considerado laboral. Pero para esa persona, el primer contagiado no fue laboral. Y yo creo que en el caso del seguro escolar va a ser casi lo mismo. Donde el primer caso probablemente no va a ser considerado de origen escolar. Pero los siguientes casos, si se genera un foco producto de ese contagio, van a ser considerados así. Ya, o sea, me quedó claro. El niño que lleva el contagio al colegio, ese no va a ser seguro escolar. Y los niños que se contagiaron con él, ese va a ser seguro escolar. Hipotéticamente hablando, sea que así, se contagian. Sí. Ya. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Y ahora sí. Está bien, ese es el objetivo de la reunión, sí. Que podamos resolver las dudas. Y bueno, esperamos haber dado respuesta, si bien no a la totalidad, pero a la mayoría de las consultas que nos surgen en esta incertidumbre que también mantenemos respecto de volver al trabajo, de si me contagio de camino, en fin, todas esas dudas que puedan ir surgiendo. Y seguramente nos quedaron muchas más, pero ya avanzamos bastante en la hora. Varios colegas se tuvieron que salir, tenían consejo de curso, o se me va a apagar el computador. Pero de todas maneras, bueno, agradecemos el tiempo que se han dado para estar acá, para asistir a esta convocatoria. Agradecemos mucho el tiempo de don Mauricio, la gestión de don Miguel, como decía al principio, de don Leodán. Don Mauricio. Gracias a ustedes también por darme la oportunidad de poder compartir la información con ustedes y a través de Miguel quizás pueden igual contactarme si que tienen alguna duda, que háganmela llegar a través de Miguel, que él me escriba o me mande un correo, o ustedes mismos que pidanle mi correo o mi número de teléfono y me hacen las consultas y yo lo respondo, no tengo problema, ¿ya? Siempre van a quedar dudas. Ya, la idea es que al momento de que ocurra algo, ojalá las dudas ya estén resueltas y si no, resolverlas en el momento para poder actuar de la forma más adecuada, ¿no? Exacto. De todas maneras, reforzar, está en conocimiento de todos nuestros protocolos de actuación, que siempre es bueno estarlos leyendo porque hay cosas que aún no se olvidan, ¿ya? O cosas que se le han ido agregando, entonces así estamos todos en la misma línea. Si surgiera una nueva pregunta o duda, entonces me la pueden hacer llegar, yo se la hago llegar a don Miguel y así va a ser la cadena de solución de las dificultades. Lo importante es que sepan que siempre que hay una duda es bueno preguntarla y resolverla. Exacto. Para ser más asertivo. ¿Ya? Parece que ahí estaríamos, don Miguel. No sé si tiene que hacer alguna intervención. Saludos. Sí, bueno, como comentaba Mauricio también y María José, estamos dispuestos a aclarar cualquier duda en caso de dudas referentes al tema del COVID, el tema de los aforos, en caso de algún contagio. Ya, entonces, bueno, con eso nos despedimos ya de esta jornada de dudas, de salir de dudas en un próximo retorno a clases. Gracias. Que estén muy bien. ¿Nos iba a dar unos números de teléfono, por favor? Sí, don Mauricio me iba a dejar unos números de teléfono. Se los voy a dejar al tiro. Sí. Se los voy a... Ya, gracias. No se me vaya, que se lo voy a dejar a usted. Señorita María José. María José, ¿cierto? María Luisa. María Luisa. María Luisa. Casi la chunta. María Luisa. Casi la chunta. Bye, bye. Espérenme. Habemos hartas María. Soy María Luisa. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao, que estén bien.